A nuestro grupo nos correspondió hablar sobre los Kogi. Nuestro grupo está conformado por quien les habla, Rosa Elena Saltarén, Angie Andrea Rodríguez y Heidi Karina Jerez. Bueno, para empezar, ¿quiénes son los Kogi? Ellos son una comunidad indígena asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta. También son conocidos como Cauqueán y Cagaba. Asimismo, la palabra Cagaba significaría, según antropólogos, pueblo real, aunque otros dicen que significan también hijos del jaguar. Ellos se encuentran en el llamado resguardo Kogi Malayo Aroaco. Algo que los caracteriza es el poco contacto que han tenido con la gente fuera de sus territorios, lo que les ha permitido conservar gran parte de sus culturas. Es decir, que su modo de vivir no ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Su idioma se denomina Cauqueán y pertenece a la familia Chicha, al igual que los demás pueblos de la sierra, pero a pesar de compartir la misma familia lingüística, al final son bastante diferentes entre sí. Los Kogis también valoran mucho su lenguaje, por lo que su lengua no es muy conocida por extranjeros, y no son muchas las palabras que los mamos usan en español, y además esas palabras son asimiladas de tal forma en el lenguaje que es difícil darse cuenta de que en realidad son palabras en español. Su historia. Los Kogi tienen una historia acerca de cómo fue el principio. Para los Cagaba o Kogi, en el principio no había nada. El pensamiento de la madre luna se centraba en la oscuridad y en el mar. Este pensamiento era el origen de todo ser. De ahí salieron todos los seres espirituales creadores del mundo Kogi, en los que están Sukukui, Seiyankwa, Kajantana, Seinekun, Dubuenabi y Seraira. Los mamos cuentan que la creación del mundo se dio en dos etapas diferentes. En el principio todo era oscuridad y agua, no existía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Luego la madre luna, quien hizo aparecer la vida, aunque no hubiera seres vivientes. Los hombres y los animales aparecieron cuando la madre tuvo varios hijos, quienes no solo ayudaron en la creación del mundo, sino del universo Cagaba. En cuanto a la llegada de los españoles, antes, se dice que los Kogi son descendientes de los Tairona, quienes fueron una civilización que existió antes de la llegada de los españoles. También tiene miembros de los Guanebucán, los Tairón Maruna y los Anca. Para saber más acerca de los Tairona, ellos estaban organizados en forma de reinos cacique. Sus principales ciudades eran Pocihueca, Bonda y Taironaca. Tenían una organización social desarrollada. Cada comunidad tenía un papel diferente en la sociedad. También construyeron estructuras de piedra y caminos por toda la sierra dedicados al comercio desde hacía varios siglos, y también eran buenos trabajando el oro. Los Tairona se vieron obligados a huir a tierras altas antes de los españoles cuando fueron invadidos por los caribes. Cuando los españoles llegaron a Colombia por el norte en el siglo XV y comenzaron a esclavizar a grupos indígenas, este contacto con peninsulares, criollos y mestizos generó cambios en el esquema social tradicional con la introducción de sistemas de gobierno coloniales, así como la religión católica, con la llegada de misioneros y la construcción de capillas e iglesias para tratar de convertir a los lugareños. Pero en los años posteriores, los Kogi permanecieron ocultos en su hogar en las montañas, que si bien esto no les permitió evadir completamente los peores efectos de la colonización española, sí les permitió preservar su estilo de vida, permitiéndoles tener incluso cierto nivel de autonomía. También fue importante para ellos la permanencia en su ley de origen, que es el principio de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son mandatos, códigos naturales y la máxima autoridad ancestral que gobierna a los pueblos. Esto los dio para resguardarse en las partes altas de la sierra. Y además, estos territorios también eran de difícil acceso para los colonos. Su ubicación geográfica. Los Kogis están ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, en el resguardo Kogi Malayo Aroaco, como ya se había mencionado, en los municipios de Santa Marta, Magdalena, Riohacha y San Juan del Citar en La Guajira y Valledupar en Cesar. También se puede decir que se encuentran en la zona occidental de los valles de los ríos Ancho, San Miguel, Ranchería y Palomino en La Guajira, de los ríos Buritaca, Palomino y Don Diego en Magdalena, y también poseen tierras en el río Tucurinca al occidente y al suroccidente en los valles del río Guatapurí, en los municipios de Aracataca, Magdalena y El Copey en Cesar. Los territorios Kogi son boscosos y tienen diferentes ecosistemas con diversos climas como cálidos, templados y fríos.
La formalización de este resguardo fue el 8 de octubre de 1980, mediante la resolución 0109 de INCORA, con una superficie de 364.390 hectáreas. En cuanto a su población, teniendo en cuenta una comparación entre el censo de 2005 y el censo de 2018, en el censo de 2005 habían 9.173 miembros de los Kogi. Para el censo de 2018 ascendieron a 15.800 miembros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la economía, espiritualidad y cultura de los Kogi. La base de la economía es la agricultura. Anteriormente, pues las familias se desplazaban a diferentes sitios para cultivar en sus pequeños lotes. Pero la reducción del territorio debido a la colonización pues ha limitado a la mayoría de la población pues la tierra disponible. Lo que quiere decir es que a cada familia le correspondió de a una sola parcela. Y pues en esas parcelas pues cultivan, porque todavía no existen, papa, yuca, malanga, batata, maíz, trigo, frijol, plátano y caña de azúcar, pues la cual es transformada luego a panela. También crían animales domésticos y pues para complementar su alimentación pescan y cazan, pero a pequeña escala. Por otro lado, pues tenemos que la actividad de tejer es una ocupación generalizada y valorada dentro del pueblo Kagaba o Kogi. Las fibras que utilizan son naturales, los cuales son el fique y el algodón, las cuales utilizan para hacer sus mochilas, sus vestidos y pues artesanías tradicionales. Ellos tiñen estos accesorios con raíces y cortezas de árboles. En cuanto a la lengua, pues en el territorio serrano hay una gran cantidad de familias que están conformadas por pareja Kogi y Wiwa. Normalmente la mujer es Kogi y habla ambas lenguas, la damana y la Kogi. Los hijos de estas parejas hablaban Kogi, pero en algunos casos el padre pues enseña damana a sus hijos, pero pues la mayoría de los Kogi hablan damana y pocos, muy poquitos la verdad, hablan la lengua Ika, que es la lengua de los aruacos. Como pueden observar en la tabla que está en la diapositiva, hay un vocabulario donde, por ejemplo, la palabra maní para ellos significa dónde. En el lenguaje de nosotros es dónde, entonces saí es comer, en Gaka es montaña, Tuji es mosquito, Cuy es barro, Si es gusano, Ni es agua. Entonces ahí tienen los ejemplos, como pueden observar. Por otro lado, pues los Mamu hablan las tres lenguas de los pueblos serranos, que es la Kogi, la Damana y la Ika. También hablan la lengua Teisúa, una lengua ceremonial que es considerada como una forma antigua de los Kogi y conocida pues únicamente por los Mamu. Pasando a los sitios sagrados y su cosmovisión, pues la tierra es considerada como un lugar sagrado y la geografía serrana pues es comparada con el cuerpo humano, donde los cerros y las montañas son masculinos y son personajes místicos pues que dan origen a la vida. Las fuentes de agua son consideradas como la sangre que irriga todo el cuerpo y la sierra en sí pues es considerada como el centro del mundo. En ese sentido pues los personajes mágicos religiosos pues son seres que integran lo positivo y lo negativo. Ellos pues permanecen gracias al alimento espiritual de los pagamentos. Esos vendrían siendo como ofrendas que se dan en diferentes lugares, claro está que sean sagrados para ellos,
Esta actividad espiritual pues es mediada o dirigida por los mamos, que son los mediadores entre lo cósmico y lo terrenal. Pasando a la cultura, la música es un medio de transmisión de historias y de visiones. La música Kogi pues se caracteriza por tener un sonido monótono y le cantan a la naturaleza. Solo los mamos pueden interpretar un instrumento, el que se llama huiguma, elaborado pues con concha de morrocoyo. Para los demás instrumentos usan elementos como caracoles y pedazos de madera. Y en los instrumentos como la gaita y los carrizos, con ellos pues simulan los sonidos del mar, los ríos y pues los animales. En ese sentido pues los hombres tocan el carrizo, las maracas y las cajas, mientras que las mujeres acompañan con kumuna y con kukui, que son unos cascabeles pues que se amarran a los tobillos. Pasando a la vida social pues del pueblo Kogi, tienen pues claras divisiones. Estas están por edades y por sexos. Los hombres realizan actividades como la tumba del monte o rastrojo, la preparación de la tierra en el ámbito de la agricultura. Igualmente pues la caza, están encargados de la caza, la pesca, la cría y cuidado de animales y pues por supuesto la construcción de viviendas. En el aspecto de recolección de frutos y alimentos pues eso se debe hacer en conjunto, o sea en familia. Los hombres en edades de adulto mayor se encargan de la parte espiritual, ya que este puesto es designado por el mamo, que es el hombre que se caracteriza también por desempeñar papeles relacionados con actividades organizacionales de tipo comunitario, o sea, es el jefe de la comunidad. El sistema médico pues constituye un aspecto importante de uso diario. En los sistemas de curación Kagaba son los sabedores espirituales quienes manipulan los agentes curativos y enuncian rezos, mientras que aplican diversas sustancias como por ejemplo plantas, resinas, minerales, piedras y otros elementos naturales del propio contexto. Por otro lado, las costumbres funerarias, tenemos que los mamos participan en varios rituales para celebrar el ciclo de la vida del individuo, desde su nacimiento pues hasta su muerte. Esas ceremonias pues incluyen ofrendas, bailes y otros asuntos rituales. Aunque se celebra cada ciclo de vida, el énfasis en las costumbres funerarias ha sido de gran importancia para el pueblo Kogi. En esa tribu la muerte no se ve como un evento trágico, sino como un cumplimiento de la vida. Es el proceso en el cual generalmente pues dura de 2 horas aproximadamente y pues se realiza haciendo oraciones ni cantos. Para un espectador externo pues un ritual puede parecer simple o sin profundidad para una tribu tan espiritual. Lo que el espectador no se da cuenta es que las costumbres funerarias tienen conceptos filosóficos y significados subyacentes más profundos que van más allá de la división del mundo occidental. Los ritos funerarios pues son un acto de cosmificación. Cuando una persona muere, pues los mamos la devuelven al útero de la diosa madre, que en su cultura es a la naturaleza misma. Hola, yo les voy a hablar sobre los aspectos políticos, sociales y las problemáticas actuales de la comunidad Kogi. La organización social de los Kogis. Según la cosmovisión y la mitología, el esquema social de la aldea se basa en una ley original que es la norma del comportamiento del hombre hacia la naturaleza. Originalmente entre los indios Kogis no existe una organización sociopolítica que implique una autoridad centralizada ni una organización supracomunitaria en un territorio determinado. En cambio existe un mosaico de mismas comunidades agrícolas organizadas en torno a pueblos y centros ceremoniales, cada uno de ellos dirigido por la figura dominante de un sacerdote. La jerarquía dentro del pueblo, como observamos en la pirámide, el mamo es un líder espiritual con conciencia sobrenatural y es la figura representativa de la vida social del pueblo.
Está asistido por un secretario llamado Taquina. Después del mamo están los comisarios mayores y menores llamados Makotama, que se encargan de hacer cumplir las leyes y gestionar los gastos de la aldea. Luego vienen los cabos mayores y menores llamados Seichua, que también se encargan de que la aldea esté atenta a las exigencias de los superiores. Y el resto de la aldea son los guas y realizan el trabajo de la vida cotidiana para mantener la aldea. El mamo. El mamo o mama representa la figura central de la cultura Kogi y encarna la ley sagrada. Es la llave entre los poderes celestiales y los hombres. Llevado a un alto nivel de conciencia, su papel es mantener el equilibrio de poder en la aldea, pero también en todo el mundo, mediante cantos, meditaciones y ofrendas y rituales. Para la aldea actúa como consejero, maestro, médico y sacerdote. ¿Cómo se elige a los mamos? Los mamos se seleccionan desde la más temprana edad. El mamo de turno suele elegir a los niños más sabios y más concentrados. A partir de los 5 años, el niño es llevado a lugares sagrados de la Alta Sierra Nevada, donde aprende a meditar sobre el mundo natural y espiritual. La madre del elegido tiene derecho a visitarlo por la noche y cantarle canciones. Se trata de una formación de una duración de mínimo de 18 años. La familia. La organización social también se apoya en la unidad familiar, conformada por el marido, la mujer, los hijos solteros y las chicas casadas con sus respectivos maridos. Se organizan en líneas patrilineales y matrilineales. La primera se llaman tuxedos y la segunda dake. Los niños pertenecen a la línea paterna y las niñas a la materna. Cada segmento del linaje está vinculado a un pueblo y a una casa ceremonial. En general, el niño recibe la herencia del padre y la niña de su madre, y así los hombres son los propietarios de la tierra y el ganado, y las mujeres de las casas. El pueblo de los Kogis. Viven en pequeñas aldeas llamadas pueblos. Por término medio, las aldeas tienen entre 20 y 40 cabañas. Cada familia posee 2 o más parcelas en la zona, siendo la agricultura la principal actividad de la economía, y solo vuelven a la aldea para los días de reunión a petición de mamo. Estos pueblos están constituidos por casas redondas con paredes de barro y techos de paja. Dentro del pueblo hay 2 templos, uno femenino considerado como la casa de la hermana mayor y otro masculino considerado como la casa grande. Igualmente, en cada pueblo hay aproximadamente 2 construcciones rectangulares con techo de paja y paredes de barro, una de las cuales es una iglesia que fue construida por los misioneros, pero se utiliza como bodega para guardar herramientas y elementos, y hay otra para alojar a los hermanitos menores. Según Trillos, en 1989, esta comunidad denomina a sus pueblos de la siguiente manera: en regiones y en pueblos. Las regiones son Río Jerez, Río Santa Clara, Alhuaca y Río San Miguel, respectivamente con sus pueblos, como observamos en la tabla. La visibilización e inclusión del pueblo Kogi. Esta comunidad pues participa en la articulación de planes, programas y proyectos concertados entre pueblos indígenas y el gobierno departamental y nacional, a través de las distintas instancias relacionadas con la atención social de ciudadanía. Los pueblos serranos, específicamente los Kogis, se vinculan a procesos de organismos internacionales tales como la ONU, la UNICEF, ACNUR, la Cruz Roja Internacional, asimismo la ONG, que realizan acompañamientos, asistencia humanitaria, alimentaria, apoyos procesos de empoderamiento e instrucción en cuanto al derecho internacional humanitario, y finalmente realizan asesoría técnica en formulación de apoyos productivos y producción ambiental. Las problemáticas actuales en la comunidad Kogi, según el Auto 004-2009,
reconoció al pueblo Cagabá como uno de los 34 pueblos indígenas en riesgo de desplazamiento forzado por el conflicto armado. Se evidencia que el desplazamiento en la comunidad genera un riesgo de extinción tanto físico como cultural. Asimismo, se plantea que el pueblo ha sido víctima de violaciones de sus derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, lo que ha hecho daño a su autonomía e identidad cultural. Los diversos desplazamientos producto del conflicto armado interno que se vive aún en el territorio ancestral, incluso el hacinamiento que les ha limitado el ejercicio de sus derechos territoriales, acorde a sus usos, costumbres y ancestros, han generado pobreza y una fractura en sus tradiciones y costumbres a nivel social y cultural. Dentro de las principales problemáticas que este pueblo presenta es la presencia de cultivos de uso ilícito, lo cual generó consecuencias graves en el territorio como las fumigaciones aéreas. Asimismo, la presencia de grupos armados en el territorio ha generado un debilitamiento en las prácticas económicas, sociales, culturales propias y se ha debilitado la organización social y política del pueblo. Otra de las grandes problemáticas que afecta tanto a la comunidad como a otros pueblos serranos es el aumento del turismo en su territorio. Es de gran importancia la delimitación y el respeto por su geografía sagrada para que no se afecten los sitios sagrados. Muchas gracias.